Si no consientes, vas a seguir chupando pollas toda la vida. El 25 de febrer del 2016 entra per registre d'entrada en la Direcció Territorial de Castelló un informe de la EPA de Segorbe que diu literalment les següents coses. El lunes 8 de febrero a las 12 horas en la clase de FOL, trabajando sobre un caso de despido laboral, una de las alumnas comentó que si era motivo de despido que la mujer del jefe se follara SIC a otro, por ejemplo a un compañero. A esto se le responde que no es motivo de despido. La pregunta a continuación fue que si esas relaciones fueran entre alumnas y tutores del centro. La respuesta fue que además de motivo de despido era un delito. Este comentario alerta a la profesora y se reúne el equipo docente. Se decide hablar lo antes posible con las dos menores. Ambas pertenecen al Centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Se nos transmite que hay un tutor que ha sido despedido por suministrar droga a los menores y por acoso a una de las alumnas. Que una de las dos menores no consintió tener relaciones sexuales con él a pesar del acoso. Que el tutor le dijo a la menor que si no consentía iba a seguir chupando pollas toda la vida. Que el educador mantenía conversaciones con el móvil mediante WhatsApp. Que el educador presentaba a la menor como su novia. Que el educador causante del problema amenaza a la menor diciéndole que si se enteran de esto tomará medidas. Que tras los hechos la menor se lo comunica a una persona adulta y ésta se lo comunica a dos tutores. Que a continuación los tutores informan a la directora y el educador es despedido. Detectada la situación decidimos ponerla en conocimiento de la Inspección Educativa que abre la vía para tratar este caso con la Consejería de Bienestar Social. En este momento nos hemos comunicado con la dirección del Centro de la Resurrección de Segorbe, tutelado por Hermanas Capuchinas, y la respuesta no ha sido de colaboración y resolución ágil del problema. Primer escrit, 25 del 2 del 2007. El 26 del 2, a l'endemà, la Direcció Territorial obri expedient d'investigació. Un expedient informatiu per a investigar els fets. A l'endemà, gestió, senyories, gestió. El 11 de març s'informa a la Fiscalia sobre l'obertura d'aquest expedient. Com vostès volien veure els papers, així estem. ¿Vale? Informe a la Fiscalia. El 16 de maig se conclou l'informe en el que altres coses se diu. Declaració de la víctima. El educador quiso ya quedar con ella sin que la acompañara su novio. La llevó a un sitio en el monte que le había comprado un jersey y le pidió que se lo probara, a pesar de que ella le dijo que no llevaba nada debajo. Cuando quedaban con amigos, él la presentaba como su novia, intentaba besarla y cuando pasaba por su lado le tocaba el culo. Siempre que quedaban, iba fumado y le ofrecía. Tras su despido como educador del centro de acogida, ha pasado varias veces por coche, aunque ella hace caso omiso y se entra en el centro. Preguntada por qué no contó lo sucedido inmediatamente, dice que el educador le dijo: soy abogado, trabajo en tal sitio y si contaba algo que le iba a amargar en el centro de acogida, por lo que le tenía miedo. Declaració del novio de la chiqueta. Ha sido derivado por el centro de acogida el menor al encontrarse muy afectado emocionalmente por la situación de su relación con la menor. El menor le está verbalizando hechos graves relacionados con el antes educador del centro de acogida, Francisco. Que el educador iba a su local, que se hacía rayas y los invitaba a cervezas. Que el educador en WhatsApp le decía que si no quedaba con él iba a chupar muchas pollas. Que le dijo que la directora del centro de acogida los borró. Los WhatsApps. Declaración de un trabajador social del centro. Ante la ausencia de la señora directora, se mantiene entrevista con el trabajador social. El centro de acogida tuvo conocimiento de la situación que le comunicó verbalmente el centro de formación. Comprobaron en el teléfono móvil de la menor la existencia de varios WhatsApps enviados por el educador a la menor en los que aquel se expresaba en términos cariñosos con la menor y manifestaba su deseo de quedar con ella fuera del horario laboral. Solicitado el móvil de la menor, el trabajador social manifiesta que cree que los WhatsApp se borraron. Preguntado sobre las medidas que adoptó el centro ante estos hechos, manifiesta que se le despidió en fecha 29 de enero de 2016. Preguntado si conoce el motivo por el que no se han puesto los hechos en conocimiento de la Dirección Territorial, manifiesta que lo desconoce.
Declaración de la directora del centro. Que el día siguiente los educadores le comunicaron los comentarios. Se reunió con la menor y ésta le enseñó el WhatsApp enviados por el educador, conteniendo mensajes tipos quedamos, te llevo. Preguntaba sobre si se conservan dichos mensajes, indica que lo desconoce, ya que el teléfono móvil es de la menor y ella no accede por preservación de la intimidad. El mismo día, 28 de enero, le comunica verbalmente al educador su despido. Que a principios de febrero, no sabe concretar la fecha, se reunió con la directora del centro de formación para obtener más información y conocer las manifestaciones. Preguntada por los motivos por los que no informó inmediatamente a esta dirección territorial, indica que al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un asunto resuelto.